Bueno, muy buenas noches. Sé que están todos ustedes expectantes para terminar con esta maravillosa forma de terminar en esta velada de la noche en Atenas, aquí en el Instituto Cervantes, en la Casa de Todos, en este maravilloso Festival Lea. Tenemos la inmensísima suerte de tener con nosotros a la escritora argentina Samantha Schweblin y el escritor Nikos Mandis, y también, por supuesto, la moderadora Cristina Fuentes Larroche, con la que he tenido el placer de compartir una jornada esta mañana aquí también en el Cervantes, que es la directora de iFestival. Muchas gracias. Carlos Irsate. Mi nombre es Cristina Fuentes, soy directora internacional del iFestival y estoy feliz de estar aquí en Atenas en esta tarde tan estupenda. Y quiero agradecer al Festival Lea, a Adriana Martínez por todo su gran trabajo, al Instituto Cervantes por acogernos aquí. Y bueno, la charla de hoy se llama, tiene el título de Escribir en tiempos difíciles. ¿Qué supone escribir en contextos de crisis, incertidumbre o transformación? Y tengo el honor de compartir la mesa, el estrado, con dos grandes escritores, Samantha Schweblin, gran escritora argentina, es una de las grandes voces mundiales. Su obra está traducida a más de 40 idiomas, ha sido reconocida con numerosos premios, desde el National Book Awards en Estados Unidos hasta recientemente el premio AENA en España. Desde el 2012 reside en Berlín, donde combina la escritura con docencia y la coordinación de talleres literarios. Ha escrito libros de cuentos, libros como los de cuentos Siete casas vacías, novelas, Distancias de rescate, Kentuckys, y su último libro, un libro de relatos, El buen mal, acaba de ser traducido al griego. Y aquí a mi lado está el escritor griego Nikos Mandis. Su obra aborda principalmente temas relacionados con la sociedad griega contemporánea, el género, la identidad urbana, los efectos de las crisis históricas y económicas sobre las personas. También ha ganado numerosos premios aquí en Grecia, ha sido muy distinguido por la crítica y, además de su producción narrativa, ha traducido al griego a grandes autores del mundo anglosajón. Y bueno, sus obras tienen un libro de relatos, Masculinidad tóxica, y novelas como Ciudades imposible y Kitairon. Bueno, voy a empezar hablando un poco de la primera pregunta sobre el título de la charla, Escribir en tiempos difíciles. ¿Qué significa para vosotros, para ustedes? ¿Y de qué manera a ti, Nikos, el contexto político, social y cultural se filtra en tu escritura? Sí, gracias por la pregunta, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. No sé si puedo responder de manera muy coherente a esta pregunta. Vivo en una sociedad, vivo en el mundo como este mundo en el que todos estamos viviendo. Absorbo los mensajes y la sensación de este mundo. Es verdad que en mis libros hay un elemento social y un elemento contemporáneo. He escrito 3 libros, una trilogía sobre la crisis en la economía en griega, crisis griega, de la economía griega. Otros de mis libros hablan, tienden hacia lo más fantástico, hablan de una distopia. Es verdad entonces que yo podría decir que mis obras tienen que ver con el mundo en el que vivimos. Lo que ocurre, según mi propia opinión, es que en un mundo tan complejo, me ofrece el placer de la creación de una estructura que de cierto modo representa esa complejidad contemporánea del mundo. Eso quizá parezca un poco raro, que hay tantos males en el mundo, y a mí todo eso me atrae para representar algo complejo. Sin embargo, aparte de la parte moral y de la parte emocional, la parte social,
que yo también, siendo un ciudadano de esta ciudad, la soporto, y como un ciudadano del mundo, lo que me ofrece la escritura personalmente me da la oportunidad por la exploración de una estructura compleja, porque muchos de mis libros son muy largos, muy extensos, y quiero descubrir y explorar lo que nos atormenta, no que está impuesto sobre nosotros y nos hace sentir indefensos, y cómo yo puedo con mis propios medios, pobres medios, como una persona escribiendo en una habitación sola, y explorar todas esas preguntas. En mis libros hay muchas teorías de complot, hay otras cosas que están buscando, otros elementos de lo paradójico, de la disolución del ser humano intentando buscar soluciones, y todo eso, con cierto modo, representa este clima de disolución social que existe. Para mí es un proceso de exploración y de encontrar respuestas a la dificultad de escribir, y también a las dificultades políticas que estamos sufriendo todos a nivel global. No voy a solucionar los problemas de todo el mundo, pero por esta exploración siento que yo también recibo mis propias respuestas como escritor. Y yo creo que lo que merece la pena hacer es todo eso. Y Nikos, ¿tú crees que para entender las crisis actuales la ficción debe alejarse de la realidad o afrontarla directamente? Es una pregunta bastante larga e importante, pues siempre ha sido. Si lo vemos por la parte de la ficción, es siempre bueno representar los acontecimientos contemporáneos. También hay un aspecto moral. Si tenemos el derecho, nosotros, cosas que han pasado recientemente o gente que está sufriendo, o la pérdida de la vida, nosotros representamos como unos vampiros de la ficción en nuestras novelas. No puedo dar una respuesta muy concreta sobre esta pregunta. No es algo que yo podría decir sí o no. Muchos de los escritores recibimos cosas del entorno según nuestra idiosincrasia, e intentamos plasmar todos esos elementos que recibimos desde fuera. Yo creo que, de cierto modo, sin seguir siempre lo que está ocurriendo en este momento, sin alejarnos del presente, tenemos la disolución social, la disolución política, tenemos el clima que recibimos por una época que estamos llegando al fin del mundo, mucha gente dice, y este es el escenario distópico en el que vivimos. A mí me parece creativo, un espacio creativo, me hace sentir como un explorador. La pregunta es cómo vas a manejar todo eso y cómo te vas a deambular en un mundo tan complejo. Es una pregunta muy interesante esta. Tienes que manejarlo de manera muy centralista, tienes que dar respuestas, tienes que mirarlo como Samantha lo hace, mirarlo por unos motivos narrativos muy diferentes, pequeños, que son muy emotivos e interesantes. Son opciones que están siempre abiertas. Muy bien. Samantha, tú siempre has dicho que para ti, tú escribes pensando en un lector. Para ti el lector es muy importante. Incluso has mencionado esta frase tan famosa de la escritora americana Rebecca Solnit, que dice que un libro es un corazón que solo late en el pecho de otro. O sea, tú piensas en un lector, y cuando piensas en un lector, sobre todo en el contexto del tema de escribir en épocas de crisis, en un lector individual que se mete en tu mundo o en un lector colectivo que está sufriendo una sociedad compleja. Bueno, primero buenas tardes. Estoy tan feliz de estar acá en Atenas, por fin. Ay, sí, el lector. Sí. Escuchaba a Nikos y pensaba
Bueno, pensaba también en la pregunta que le hiciste a Nikos. ¿Cómo contestaría yo esa pregunta? Estaba pensando. ¿Por qué es una pregunta tan compleja? Y lo que pensaba es que una cosa que me pasa últimamente cuando escribo es que a veces el mundo está tan radical y violentado. Bueno, no tengo que explicar lo que es el mundo ahora, ¿no? Que a veces pienso, ¿por qué estoy escribiendo ahora? O sea, ¿tiene sentido sentarse en este momento a escribir, como darle la espalda a la realidad y ponerse a inventar historias? ¿Qué hacemos con esto? Y hay una vocecita mía adentro que dice, bueno, peor que escribir sería no escribir en un momento como este, ¿no? O sea, realmente hay que dejar un registro. Y pasa, de pronto se me vino a la cabeza, que justo estaba hablando con un historiador hace un momentito atrás y me puse a pensar en qué hace un historiador con el pasado, ¿no? Y pensaba que cuando escribimos algo tan formal como la historia, y después tenemos que volver a reescribirla y ya no sabemos realmente qué pasó, cuál es la verdad, desde qué punto de vista tenemos que ver las historias. Hay como una verdad en nuestras lecturas del pasado, que es con lo que podríamos llegar a leer una suerte de futuro, que siempre es ficticia, siempre está contada, ¿no? Desde el lado del ganador. Bueno, ya sabemos todo esto. Pero la ficción es absolutamente auténtica. Siempre es auténtica, siempre toca algo que es verdadero, ¿no? Y creo que la razón de por qué es verdadero tiene que ver con la pregunta que me hiciste a mí. Ahora, ¿qué pienso? Porque a mí me gusta mucho pensar en el lector porque de verdad siento que la literatura, un libro sobre la mesa, no es literatura. Es un objeto cerrado sobre la mesa. Para que la literatura suceda, la literatura es presencial, es en vivo. Alguien tiene que venir, tiene que abrir ese libro, ese dispositivo increíble y leerlo que alguien más escribió hace 3 días atrás o 3 siglos atrás. Y entonces la literatura sucede. Sucede de a dos, ¿no? Es como un baile entre 2 personas. Y porque ¿cómo sucede eso? Hay algo que provoca el lector, el que escribe, que invoca determinadas ideas, determinadas imágenes en la cabeza del que está leyendo. ¿Tenemos un problema con el audio? ¿Puedes...? Ah, sí. Tenemos un problema con el audio, con el traductor, y hay que esperar un momentito. No pierdas el hilo. Ya lo perdí. La literatura es un tango, un baile de 2. Qué lindo el silencio en comunidad. Es una cosa tan espectacular. Es como si en el fondo todos nos hubiéramos quedado suspendidos en esa idea. Que estábamos... bueno, este baile de 2. No, ¿qué pienso? Sí, pero ¿por qué decía que tenía que ver? La primera pregunta tenía que ver con la segunda. Porque en este baile de a 2, lo que pone el lector le es propio, es de él mismo, es absolutamente verdadero. Había algo más, pero ya me lo olvidé en todo este lío. No, muy cierto lo que dices, que el lector, claro, la verdad del escritor y la verdad del lector genera 2 verdades. Claro, en tu literatura también, en tus cuentos, en tu narrativa, hay mucho de Buenos Aires, de Argentina, pero lo escribes casi siempre desde la distancia. ¿Qué hay de...? O sea, ¿quieres narrar...? Es tan obviamente... sucede en Argentina, pero en la Argentina actual, en la Argentina de tu infancia... Esta, Cristina, es una pregunta que me tortura, porque es muy incómodo el lugar desde el que escribo. Está bien, es el que me toca y me enriedo en él, pero yo pongo las manos sobre el teclado y estoy en Buenos Aires. O sea, esto es lo que, digamos, es mi escenario para escribir, es el mundo que me interesa pensar. Pero por supuesto que yo dejé Buenos Aires hace 14 años atrás, vuelvo todo el
tiempo, paso por lo menos 2 meses por año en Argentina, pero igual hay una distancia que va lavando algunas, no sé, ideas, esquinas de Buenos Aires, pero siempre estoy mirando Buenos Aires. Está el problema de la distancia y está el problema del español, que yo vivo en Berlín, rodeada, digamos, vivo en una burbuja hispanohablante, donde hay mexicanos, colombianos, venezolanos, y van manchando mi español. Claro, obviamente, enriqueciendo. No, pero es una linda mancha. Digamos que tengo un español que un poco habla del tipo de lecturas que tengo, el tipo de gente con el que hablo, el lugar en donde vivo. O sea, a todos se nos mancha la lengua en algún punto. Pero el problema es que es mi herramienta de trabajo. Y cuando me siento a escribir con esa lengua, me doy cuenta que evidentemente esto debe provocar algunas extrañezas en mi lector argentino, ¿no? Sí, no sé. Es un lugar... Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Un momento. No, ahí está. Bueno, ¿se me oye? Sí. En sus obras es muy importante el elemento de no pertenecer en ningún lugar. Tenemos la vida cotidiana vista por un filtro muy alejado de lo cotidiano. Esa distancia, el vivir en Berlín, hace su mirada de mirar la vida cotidiana por dos lugares, desde tu infancia, desde tu vida como argentina, tu vida siendo argentino, como tu vida ahora viviendo en Berlín. Son mezcladas esas dos vistas. Se mezclan. Sí, seguro. No lo había pensado, pero es verdad. Es verdad. Creo que ya había algo de eso en mi escritura, porque para mí el estado de extrañamiento es un estado desde el que me interesa pensar y, o sea, es a donde voy en cuanto empieza una historia. Pero es verdad que vivir afuera empieza también a mostrarte cosas que son extrañas por ahí de tu cultura, que vos desde adentro no las verías como extraña, por ejemplo. Y de pronto adquieren otro color, las ves como se ponen fluorescentes, ¿no? Y decís, ¿y esto qué hacemos? ¿Cómo es? ¿No? Esto no es normal, ¿no? Entonces esto debe ser nuevo, sí. También es difícil marcar, supongo que te pasará lo mismo, en las propias cosas extrañas de tu literatura. Es como si es imposible decir en qué es extraño uno mismo, ¿no? O sea, pero sí. Y para ti, Nikos, Atenas también es muy importante, Grecia, en tu literatura. Cuéntanos cómo y por qué. Sí, pero sin embargo, sí, es muy importante la pregunta que yo hice a Samantha sobre alejarse un poco de la realidad. Es muy importante, creo, que en el arte, si una persona se vuelve más cosmopolita y deja, de cierto modo, o se aleja de su patria, quizá eso ayuda a extrañarse un poco de la realidad. Sí. Quizá también exista lo contrario, que tu patria vuelva a estar más cerca de ti. Yo he vivido en Atenas, sí. Mis experiencias son de Atenas. Tengo los olores de Atenas, deambulando por Atenas, ir por toda la ciudad. Tengo lugares muy queridos, escondidos, esquinas de la ciudad. Tenía el sueño de promover a Atenas como un lugar literario, de la misma manera que Sabato lo hizo con Buenos Aires. Es decir, esta ciudad que vuelve una metrópolis literaria por la narración.
Sin embargo, creo que también para lograrlo esto es importante también tener mantener un alejamiento sentimental de la vida cotidiana con una manera. Es un juego de balance. Y cómo balancear la vida cotidiana con lo extraño, con lo paradójico y con la fantasía. Y cada día tienes que reempezar a visitar a tu propia imaginación y mirarlo de otro modo y no escribir tanto como un periodista, porque es importante alejarse un poco de lo cotidiano y buscar otros modos. Bueno, a los dos os gusta encontrar esos momentos de cambio, esos momentos de fragilidad también. Por ejemplo, tú, Nikos, es interesante que tú cuentas desde aquel momento de lo que parece sólido se resquebraja. Esos momentos son los que desde ahí te gusta mirar y encontrar esos momentos. Incluso también en tu libro de relatos, Masculinidad Tóxica, esos hombres vulnerables, esos momentos. ¿Por qué te gusta contar de esos momentos? ¿Por qué quieres encontrar esos momentos en la realidad? Το ερώτημα, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα με τη διερμηνία, το ερώτημα έχει να κάνει με την ευθραστότητα του... Tiene que ver con la vulnerabilidad del hombre también. Ναι, είναι στη συλλογή αυτή προσπάθησα να εξερευνήσω τη σύγχρονη, κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, είναι... Intenté explorar un poquito. Nunca empiezas a narrar una historia sobre una posición ideológica o sobre una posición política. Empiezas como un narrador, empiezas por la historia. Todos lo sabemos eso. Lo que yo quería lograr por historias, que me llegaron a escribir otras historias, quería hablar de hombres en Atenas y en Grecia, hombres contemporáneos, y eso se acumuló dentro de mí. No hablo solo de hombres vulnerables, hablo también de hombres menos vulnerables. Yo no quería escribir de una masculinidad tóxica que contiene todos los elementos como la violencia. Yo quería hablar de algo que está más escondido por detrás de la realidad y en cosas que nosotros los hombres que los consideramos como gente que nos interesan los demás, pero quizá hagamos muchos fallos también y estos problemas están escondidos por detrás de nuestro comportamiento, y sobre todo cómo los hombres después de los años 35 años de edad o 40 vivimos en la ansiedad de la edad y del fracaso y una ansiedad existencial y una ansiedad de cómo relacionarse con el otro sexo o con el mismo sexo y con el mundo también, cómo viven los hombres y cómo se destrozan a ellos mismos y destrozan a los demás. Esto es una cierta vulnerabilidad del hombre. Al fin, y si eso puede generar más comentarios sobre la vida. Eso es mi necesidad primera, es de hablar de lo que está pasando y qué significa con gente interesante y diferente. Esa fue mi intención primera. Y tú, Samantha, siempre buscas lo extraño, lo raro en lo cotidiano. En tu último libro, El buen mal, por ejemplo, ese momento que hay una mujer en uno de los cuentos que intenta suicidarse y no lo logra, vuelve a su comunidad y al final encuentra en la persona menos probable, el vecino más diferente, alguien que la escucha. Esos momentos, ¿qué pretendes encontrando estas rarezas, estos momentos, estas extrañezas en la realidad? ¿Para qué utilizas esos momentos? Primero, lo que me pasa es que a mí no hay nada que me parezca más extraño, es la idea de la realidad. O sea, me parece nuestra mayor ficción.
O sea, no sé bien qué es la realidad. No lo termino de entender. Incluso en el contexto de la ficción, cuando vos agarrás el texto más realista de uno de los autores más realistas que puede haber, como es Raymond Carver, por poner un ejemplo, la historia empieza cuando algo extraño sucede. O sea, ¿qué es la realidad? El realismo realmente no lo termino de entender. O sea, realmente, como dice el epígrafe del libro, lo extraño siempre es más cierto. O sea, yo siento que hay en ese tocar lo extraño una autenticidad que me calma, que me relaja, porque es como si por fin se acabara el espectáculo, esa intención insólita de pertenecer a una normalidad. ¿Qué es esa normalidad? ¿Qué es esa? Que es un acuerdo social, cultural, pero no es algo verdadero, ¿no? Y creo que también me fascina porque ese extrañamiento que está tan lleno de incertidumbre. Nosotros tenemos una muy mala relación con la incertidumbre, cosa que se entiende porque la incertidumbre en nuestras vidas siempre aparece en momentos muy álgidos, muy dolorosos. Como dije hoy, de ejemplo, en una de las entrevistas, si tu padre se está muriendo y pensás que es la última noche que vas a estar con él, esa incertidumbre te duele. No tenés tiempo para filosofar sobre esa incertidumbre. Ahora, si esta situación está en el contexto de un libro, por más conectado que vos estés con el personaje, en el fondo hay preguntas muy interesantes que se abren. ¿Cómo es mi relación con mi propio padre? ¿Estoy preparada para perderlo? ¿Y cuánto me va a doler? ¿No? ¿Hay algo que pueda hacer para cambiar mi relación? O sea, y eso también es incertidumbre, pero la incertidumbre, lo extraño, esos momentos tremendos en el contexto de la ficción, nos da la oportunidad de algún punto de, como en vez de angustiarnos, relajarnos, porque estamos, casi diría, testeándonos a nosotros mismos acerca de cómo vamos a sobrevivir a un escenario como este. Por algo a nadie le interesa leer historias donde todo está bien y no hay ningún problema. Eso es lo que queremos que pase en nuestra vida, ¿no? Y en cambio en la ficción lo que queremos es que eso amenazante nos probar a meter la puntita de los pies en el agua para volver a esa historia que abre mi libro. Por cierto, el libro de Nikos abre también con un cuento de un hombre que termina metiéndose en el agua. O sea, ¿qué nos pasa? Sí, eso. Hablando del libro, un libro de cuentos, que ambos tienen un libro de cuentos, ¿cómo, Samantha, los cuentos los eliges, el orden de los cuentos, o sea, lo que sucede entre cuento y cuento? Para un lector, ¿importa cómo lees un cuento? O sea, ¿tú quieres generar algún ambiente o algún mensaje con el orden que elige los cuentos o puedes empezar por cualquier lado en tu libro? No sé si el orden, o sea, sí hay un orden pensado, por supuesto, para el que quiera leerlo en orden, pero sí, yo creo que es muy... A ver, la gente que no lee cuentos tiene la fantasía, o es mi terror, no sé, de que un escritor es un novelista que cada tanto escribe algún textito menor, chiquitito, y cada 10 años lo publica en un libro de cuentos, ¿no? Yo soy argentina, vengo de una tradición donde todos mis grandes maestros han sido extraordinarios cuentistas. Algunos ni se han molestado en escribir una novela, como Borges. O sea, para nosotros el cuento es algo muy serio. Pero el problema es que para un cuentista el mercado es una cosa absolutamente insólita y arbitraria, que dice cosas como, por ejemplo, un libro tiene que tener entre 200 y 300 páginas. ¿Lo pensaron alguna vez? ¿Por qué? O sea, ¿quién dice eso? O sea, en un mundo donde además ahora no podemos prestar atención más de 15 minutos, no podemos leer más de 15 minutos, o sea, entonces el cuentista termina viéndose en este casi compromiso de tener que juntar una cantidad de cuentos para decir tengo un libro, pero es algo tan arbitrario para mí. Pero un libro es un libro. Quiero decir,
un libro de cuentos no debería ser una antología, sino un libro, algo que donde más allá de la intención, la dirección y el peso de cada historia, hay también un mensaje del conjunto, ¿no? Es esa cosa orgánica en donde todo está apuntando a una misma pregunta, si querés. Esto sí me parece importante, ¿no? Pero quien quiera leer el libro entrando por diferentes lugares, por mí está bien. Y tú, Nikos, has escrito relatos, también has escrito novelas basadas en mitología griega, poniéndolas en un contexto actual. ¿Qué diferencia ves entre escribir relatos o cuentos? Y bueno, tu libro de relatos, Masculinidad Tóxica, obviamente lo une el tema, muy diferentes todos los cuentos. ¿Cuándo supiste que era suficiente? Ναι, δεν υπάρχουν κανόνες. No existen reglas. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η Σαμάντα. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Samantha. El cuento es un arte narrativo por su propio derecho. Y yo no quise con la colección de relatos hacer una imitación de una novela. Yo considero que soy sobre todo novelista y me gusta juntar capítulos en unidades mayores. Y creo que esto me queda como un mal hábito también en mi manera de compilar los cuentos. Tengo un libro en el que diferentes historias de alguna manera se juntan y tengo esta tendencia. También esto se ve en Masculinidad Tóxica. Hay un hilo que recorre todas las historias. Creo que es este amor, este deseo por tener un mundo ordenado que se junta como piezas de un rompecabezas para crear una catedral. De la misma manera que me gusta jugar con la estructura y la conexión entre los cuentos, tengo la convicción de que el cuento, el relato, ha de ser respetado por lo que es, como una unidad narrativa en sí, no como un escalón que te lleva a otra cosa. Y para mí, cada cuento puede existir de manera autónoma, pero también como parte de una antología. Se trata de una micronarrativa con sus propias reglas que han de ser respetadas. En ese sentido, creo que tanto el cuento como la novela han de partir del amor, el respeto por los personajes, si te mueves en el realismo, y sobre todo respeto por el lector. Muy bien, muy bien. Bueno, hablando de viviendo en épocas de crisis, un escritor tiene varios oficios. Tú, por ejemplo, haces traducción también de traducción simultánea, traduces de escritores anglosajones. ¿Qué te enseña esta traducción a tu propia escritura? Μου προσφέρει την εκγύμναση στη γλώσσα. Bueno, me ayuda a trabajar el idioma. Me nutre en cuanto a mi necesidad de seguir los pasos de novelistas importantes del presente o del pasado y me ofrece este continuo jugar con el lenguaje y también algo que a menudo se me olvida, que es la necesidad de ser humilde, de entender que yo no vivo en mi mundo del todo, que formo parte de algo que lleva siglos existiendo y que es más grande que yo. La traducción me ayuda a bajar el ego como escritor y
apreciar el trabajo de otros, hasta también querer presentar su trabajo al público. Así que creo que la traducción es un ejercicio y más específicamente un ejercicio para la escritura. Y a ti, Samantha, tú que das cursos de literatura creativa, ¿qué te enseñan tus alumnas o qué te enseña enseñar? Me quedé pensando, me encantó lo que dijiste sobre la traducción y pensaba que sí, que es verdad, que incluso también pienso que para los propios escritores tener que someterse, entre comillas, a otros que traducen tus palabras es un gran ejercicio para el ego. Muchas veces las traducciones son mejores que esos libros que nosotros pensamos, sí, está perfecto, ¿no? O sea, realmente, como lectora latinoamericana, yo diría que más de la mitad de los autores que yo adoro y que considero mis maestros, yo los leo en traducción. O sea, la traducción funciona, es espectacular. Y bueno, los traductores, estos bichos que, como vos decías, que esconden su propio ego para mostrar la idea de otro, me parece alucinante todo ese ejercicio. ¿Tú no has traducido? Nunca traduje, no tengo el valor. No, y yo enseño para aprender. O sea, pero de verdad, o sea, realmente es mi manera puntualmente es mi manera de lograr teorizar lo que yo suelo hacer de manera intuitiva. Y claro, cuando lo lográs teorizar, si es que lo lográs, porque es un trabajo muy intuitivo el de la escritura, pero algo se puede comunicar, testear, probar en otros. Y lo que desarrollás es una suerte de herramienta que después, en un momento donde no tenés control o no sabes leer lo que está ocurriendo en el texto, te puede ayudar a vos mismo, ¿no? Y me parece que con los años me doy cuenta que en realidad son pocas las cosas que uno... Son 2 o 3 cosas nomás las que hay que aprender para lograr escribir bien, pero son dificilísimas. O sea, una, por ejemplo, es aprender a leer lo que realmente está diciendo tu texto y no lo que vos quisieras que tu texto diga, lo que vos te imaginaste que tu texto está diciendo. Esto que parece simple es para mí la mitad del problema. Sí, no, claro, es que ¿quién es? Hay un autor, Mario Lebrero, uruguayo. Él dice una cosa maravillosa, que de paso habla también del tema de la traducción. Él dice que la ficción sucede en 4 traducciones. Cada vez que leemos hay 4 traducciones sucediendo a la vez. Él dice que un escritor tiene una especie de yunque, como un peso oscuro, negro y profundo, abstracto. Y eso se traduce a una imagen. Y esa imagen, el escritor la traduce a palabras. Entonces después viene el lector y traduce esas palabras a una imagen. Y con esa imagen toca un yunque, una cosa enorme, oscura, tremenda en tu pecho, ¿no? Y entonces sucedieron las 4 traducciones. Eso es hermoso. Yo creo que el gran problema cuando escribimos es que cuando leemos no somos capaces de ver eso que está viendo el lector, porque ya imaginamos nosotros antes de escribir esa imagen, ya vimos ese yunque. Entonces es difícil calcular realmente lo que está haciendo el lector con eso. Ya eso me parece como un mundo enorme a tratar de entender y de controlar si es que se puede. Y lo otro que me obsesiona en el proceso de escritura es hasta qué punto muchas veces pensamos que somos originales. Esta idea está buenísima. Y en realidad estamos atrapados en nuestros propios lugares comunes. Y es difícil salirse de ahí, muy difícil. Y el problema es que creemos que ese lugar común es lo que somos nosotros a nivel, o sea, que eso somos nosotros auténticamente. Y yo creo que el ejercicio de la ficción es al revés, hay que sacar mucha hojarasca
mucho lugar común hasta tocar eso realmente profundo, único, que está convocando una historia, ¿no? Un momento. Me siento como una señora mayor poniéndose los audífonos. Y encima ahora perdí. Necesito atención. Perdí mis... No sé qué pasó. Ah, ok. Ahí está. Gracias. No te olvides. Dale. Bueno, un pequeño comentario sobre lo que dijiste que me gustó mucho. Creo que cuando un autor piensa que está escribiendo algo muy original, es lo peor que puede pensar, es la mayor trampa, es la mayor trampa. Claro. Bueno, volviendo al tema de la charla, que es escribiendo en épocas de crisis, me gustaría saber qué lecturas os han ayudado en momentos de crisis. Crisis. Personal, social, crisis. Eso puede cambiar un montón. De pronto me acordé, cuando hiciste esa pregunta, supongo que acá les debe haber pasado lo mismo, cuando en esas primeras semanas de COVID que todos pensamos que nos íbamos a morir, no sé qué pasó acá, pero en Latinoamérica todo el mundo dejó de leer ficción y se puso a leer ensayo, como que había una urgencia alucinante por no sé, agarrar algo real del mundo, ¿no? Y la ficción se suspendió. Y al contrario de eso, pasados el primer, segundo mes, donde ya todos nos dimos cuenta que esto va a ser largo, cambió radicalmente y la gente se puso a leer ficción. Y también pasó algo muy interesante, que es que como la ficción contemporánea ya no servía, porque la gente en las novelas y en el cine también que veíamos, salía a caminar, se juntaba a cenar y nosotros pensábamos, eso no es posible, ¿no? O sea, se rompió la relación con lo más cotidiano, no sé cómo explicar. Y empezamos a leer muchísima literatura clásica, o literatura, sí, clásica, sí. Es increíble cómo eso puede cambiar de un momento para otro y cómo distintos géneros pueden hacer cosas diferentes. Yo tengo algunos escritores que me gustan en particular que leo cuando estoy trabada. Este tipo de escritores que uno los lee y parece que escribir fuera fácil, ¿no? Por ejemplo, pienso, un cuentista que me encanta es Tobias Wolff o Elizabeth Strout. Uno los lee y es como, parece que uno se sienta y es una cosita de 5 minutos a escribir. Obviamente hay un trabajo enorme debajo, pero hay como una corriente, una ligereza que a veces me saca un poco de pensar demasiado las cosas, ¿no? A mí, por alguna razón misteriosa, me hacen sentir mejor autores que uno no se pensaría. Autores que son un poco tristes, un poco difíciles. En años recientes hay algunos autores de los países balcánicos. Los Balcanes para mí son una región muy interesante. Poskodinov, por ejemplo, de Bulgaria, Kardarescu, de Lituania. Y otro autor que voy siguiendo desde mi adolescencia, Orhan Pamuk. Tienen elementos que a mí me dan mucha envidia. Los admiro mucho. Crean esas piezas de una catedral, como decía antes. Son obras que uno puede tomar, luego dejar, luego retomar, como una especie de laberinto por el que uno se puede perder por puro placer, sin estar buscando la salida. Y además crean una especie de neblina misteriosa en la que uno se
quiere encontrar. Y puesto que hablamos de la época de la pandemia, se trata de una metáfora muy interesante como el Sololoi de Cartarescu. Es una obra en la que me gusta estar preso. Bueno, pues para acabar me gustaría preguntaros, claro, un poco también con el tema de la charla, que vivimos en momentos muy complicados, de grandes crisis, pero ¿qué os da a cada uno de vosotros esperanza? ¿Y si somos muy pesimistas? Buscar la esperanza, Samantha. En la literatura, en la vida. Sí, es que necesitamos hacer ese ejercicio, pero es duro. Hay una frase tremenda de Kafka, pero con la que yo me siento muy identificada. No es esperanzadora, ¿eh? Pero Kafka dice, el futuro será hermoso, es solo que no estamos incluidos. Y creo que por eso soy tan pesimista, porque realmente siento que ahí, como humanidad, no hemos llegado hasta acá y todavía no hemos aprendido ni a cuidar ni a cuidarnos. O sea, y pareciera que realmente necesitamos desaparecer para que el mundo vuelva a girar y a funcionar. Esto es tremendo. Pero bueno, enseñar me da, o sea, estar en contacto con las nuevas generaciones, ver lo brillantes que son, las cosas que escriben, eso a mí me anima. Es un poco mundano, muy personal, pero a mí eso me hace feliz, ver que a pesar de todos estos miedos que tenemos con la inteligencia artificial, con la enorme crisis de atención que estamos cruzando, la crisis de la atención a mí me parece tan grave como muchas otras cosas que están sucediendo. O sea, realmente como humanidad hemos cambiado nuestro poder de atención en solo años. Esto va a tener un efecto nefasto. Y sin embargo, encontrarme los estudiantes y ver lo brillantes que son, ver que tienen también talentos que yo no tengo, o sea, esa cosa generacional donde hay algo que vos no lograste aprender, pero ellos ya saben cómo hacer. Quizá eso, ¿no? Nikos. Ναι, εγώ γενικά σαν προσωπικότητα θα έλεγα ότι είμαι απεσιόδοξος. Bueno, yo diría que también tengo una predisposición pesimista, pero trato de ser en cuanto a las cosas grandes, pero trato de ser optimista en cuanto a las pequeñas cosas del día a día. Así es como me muevo. No sé qué es lo que me mantiene, lo que me hace seguir buscando lo optimista y lo positivo en todas las cosas pequeñas. Antes se utilizó mucho la palabra incertidumbre. La incertidumbre, tanto en la prosa como en la poesía, es una característica de nuestra era. Creo que este es el elemento predominante, más allá de la distopía, del pesimismo y de este futuro negro que supuestamente nos espera. Diría que por una vez, después de muchos años, hay una incertidumbre fundamental sobre todo. No podemos saber cómo será el mundo en 5, 10, 15 años. Y así como la incertidumbre en nuestras historias es un suelo resbaladizo sobre el que caminamos y que nos puede llegar a tragar, también puede ser una tabla de salvación que dará un vuelco impredecible a la historia. De la manera que pasa en los cuentos de Samantha. Esta incertidumbre generalizada de nuestro mundo quizás contenga pequeños elementos que a nivel humano nos podría salvar a título personal y nos ayude a avanzar en nuestro día a día, pero que a lo mejor pueden llegar a ser la salvación del mundo. Unas pequeñas tablas de salvación. Más allá de eso, yo creo que no puedo ser optimista. Hay muchas cosas por las que ser
pesimista, guerras, inteligencia artificial, por doquier todo, pero creo que hemos de seguir buscando lo positivo, las pequeñas cosas. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Por favor, un aplauso a Nikos y a Samantha.